Bien, un saludo a todos quienes nos escuchan a través de la radio. Como saben bien, estamos viviendo un tiempo y una Semana Santa bien particular. La situación y la llegada de esta pandemia del COVID-19 o coronavirus a nuestro país y al mundo en general nos ha puesto en situaciones bastante atípicas y complejas, dolorosas, en algunos casos con dramas que hemos podido ver y seguir a través de los distintos medios de comunicación social y que no nos han dejado indiferentes. Las repercusiones de esto están llegando a nuestro país, a nuestro ambiente, a nuestra sociedad, a nuestra vida personal, a nuestra vida laboral, a nuestra vida familiar. Y eso ha obligado a ir redireccionando de alguna manera nuestro quehacer y nuestro sentir humano en las diversas tareas, en los diversos servicios que desarrollamos, los diversos compromisos que tenemos, en los distintos niveles de nuestra vida. En medio de todo ese contexto aparece Semana Santa, con esta intención de poder considerar o poder tener presente que la Semana Santa tiene, bajo todas estas categorías, una impronta bien particular, porque nos sorprende de alguna manera con esta situación que a todos nos preocupa, nos impacta y que nos ha obligado a tomar decisiones también pastorales. Como iglesia no podemos estar ajenos al quehacer social o al quehacer del contexto en el cual estamos. Y en esta realidad sanitaria que vivimos, también como iglesia, tenemos que ir buscando maneras y caminos que puedan ir favoreciendo precisamente nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, en medio de esta realidad tan dramática, como ya les decía, que nos ha sorprendido este año 2020, en esta Semana Santa del 2020. En medio de esa realidad, que no, repito, no nos puede dejar indiferentes, queremos invitarlos a poder tener un momento de oración, de reflexión, de meditación, de nuestra vida cristiana, a la luz precisamente de lo que vivimos. Queremos que este momento de oración, que le hemos llamado momento de retiro también, pueda ser para cada uno de ustedes que nos siguen un momento en donde podamos detener un poco más nuestra vida para asumir el contexto en el que vivimos y leer ese contexto a la luz de la experiencia cristiana, a la luz de la experiencia de fe, en medio de lo que estos días de Semana Santa nos están entregando y nos están favoreciendo, aunque el contexto, entiéndase bien, se vea adverso, aparentemente al menos. Quisiera invitarles a que pudiéramos ir siguiendo algunos relatos bíblicos que puedan ir iluminando precisamente esta oración, esta reflexión, esta meditación que queremos hacer llegar a cada uno de sus hogares y a cada uno de ustedes a través de la señal de radio chilena. Primero, contemplar la Semana Santa. La Semana Santa no es una realidad artificiosa, no es una instancia cronológica del año que se nos ocurrió para poder darle curso o hacer prevalecer una determinada realidad u otra. La Semana Santa es fruto de una realidad histórica que nace en el pueblo de Israel, hace poco más de 3000 años atrás, cuando el pueblo de Dios descubre en su corazón y en su vida que hay un Dios que les llama. Hay un Dios que les llama, hay un Dios que les asiste, hay un Dios que les acompaña, hay un Dios que les protege. Y esa experiencia del pueblo de Israel, estando en el sometimiento o la opresión egipcia, bombardeado de alguna manera por un montón de condicionamientos, viene a favorecer el surgimiento de esta Semana Santa, porque en su sentido último y también más prístino, más original, la Semana Santa nace en un contexto de adversidad para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está sometido por los egipcios, el pueblo de Israel está sufriendo en Egipto, el pueblo de Israel está esclavo en Egipto, y en ese contexto de dramatismo, podríamos decir, cristiano, social, religioso, en ese contexto de dramatismo que acompaña de alguna manera la vida humana de este pueblo, surge una vocación, una llamada
a través de la figura de, recordaremos bien, Moisés, que interviene precisamente para asistir a este pueblo y guiarlo por un camino nuevo. El pueblo de Israel empieza a emprender un camino nuevo a través de un hecho dramático, como son, recordaremos, los primeros capítulos del libro del Éxodo, como son las conocidas o las recordadas plagas de Egipto. Es curioso que la Semana Santa original, aquella que nos remonta al origen del pueblo de Dios, esté anclada precisamente en un contexto de plagas, en un contexto de enfermedad, en un contexto dramático de mucho dolor humano. Y esa realidad que termina como momento culmen o cúspide de esta concatenación de situaciones en el paso del ángel exterminador, es decir, de la acción de Dios que para liberar a su pueblo les invita a comprometerse con Él para emprender un camino nuevo. Esa realidad que nace de una vocación, de una llamada que Dios hace a Moisés y que convoca a este pueblo a emprender un camino nuevo, esa realidad es la que de algún modo y de alguna manera hoy día a nosotros también nos interpela. El Señor pasará para herir a los egipcios, dice el relato del libro del Éxodo. Cuando vea la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, el Señor pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este recuerdo y este rito. Y cuando sus hijos les pregunten ¿qué significa esto?, ustedes le dirán: es un sacrificio de Pascua al Señor, el cual pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestra vida y nuestras familias. Este pequeño relato del libro del Éxodo es el contexto remoto que evoca el surgimiento de la Pascua. ¿Qué tenemos o qué nos invita a vivir este relato? Primero, podemos reconocer ahí un reconocimiento del Señor. El Señor reconoce a su pueblo, asiste a su pueblo. El Señor libera a su pueblo. Y el pueblo se postra y adora porque reconoce a su Señor. La pregunta es hoy para nosotros: ¿en qué momento reconocemos al Señor? ¿Cuál es nuestro sacrificio de Pascua? ¿Cómo somos o experimentamos que somos liberados por Él? ¿Qué tipo de postración vivimos? Con esas preguntas que les invitamos a meditar en el corazón, les convocamos a continuar con nuestra reflexión y con nuestro retiro de Semana Santa. Como arbusto ardiente por el ala del viento. Quiero gritar: mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, presente en toda creación. Y por los animales de la tierra y el agua, por el canto del ave y el cantar de la vida, que hiciste
semejante a ti, y por todos sus hijos Quiero gritar, mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Por la mano tendida que te invita a la danza, por el beso que brota al surgir la esperanza, la mirada de amor que levanta y reanima, por el vino y el pan. Quiero gritar, mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Estábamos invitándoles a que pudiéramos hacer esta analogía, esta semejanza entre la experiencia del pueblo de Dios que es liberado para emprender un camino nuevo y lo que hoy día también vivimos en medio de un contexto de tantas hostilidades que a veces repercuten en nuestra vida y que han tenido su manifestación culmen, podríamos decir, en estos días con esta situación sanitaria que a todos nos ha preocupado. Nos hacíamos algunas preguntas. ¿Cuándo reconocer al Señor? ¿En qué circunstancias lo podemos reconocer? ¿Qué sacrificios podemos hacer por el Señor? ¿Qué sacrificios de Pascua podríamos decir? Tal como vivió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto hacia un camino y a una tierra nueva. ¿Cuál es el modo de postrarnos delante del Señor hoy día? ¿Qué referencia tiene esa postración que vivió Israel y que hoy día también podemos vivir nosotros desde distintas perspectivas? Frente a la situación que vivimos, al contexto en el que estamos, a lo que sucede a nuestro alrededor, a la situación de nuestros hermanos y hermanas, muchas veces más desvalidos que lo que nosotros mismos podemos vivir. Esa condición de Pascua remota que nos llevaba al antiguo Israel es la que celebra el contexto judío de la época de Jesús. Y es esa Pascua que nos narra y que se grafica en los 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y también en San Juan, aunque de un modo distinto, la que nos viene hoy día a interpelar de alguna manera y a solicitar y exigir prácticamente desde la fe a comprender la situación actual y vivir este contexto en el que estamos de un modo mucho más profundo y con mucho más sentido quizá al que hemos vivido en otras circunstancias y en otros años. Quisiera invitarles a que podamos hacer una mirada, aunque sea breve, de la celebración de la Pascua de Jesús. La cena pascual de Jesús, convocada por Él llama a sus discípulos, les insinúa, les invita a que preparen la cena de Pascua, tanto en el Evangelio de Mateo, como en el Evangelio de Lucas, como en el Evangelio de Marcos, la podemos reconocer, esa convocatoria del Señor. Y en esa celebración, el Señor comienza a vivir con sus discípulos y a anunciarle a sus discípulos circunstancias particulares. Les anticipa por lo pronto lo que deriva o en lo que derivará precisamente la entrega de su vida y cómo dentro de esa realidad
están llamados ellos como discípulos, como seguidores suyos, como sus amigos, a dar testimonio de una palabra, de una actitud, de una manera, de una ubicación y de un sentirse frente al mundo distinto. El relato de San Juan, por ejemplo, que nos presenta la maravillosa escena del lavatorio de pies exclusivamente, porque recordemos que San Juan le da un sentido mucho más profundo a la celebración de la Pascua de Jesús o de la Última Cena, a partir del gesto del lavatorio de pies, viene a ofrecernos miradas bien particulares respecto de lo que significa la institución de la Eucaristía por una parte, y por otra parte el envío que el Señor hace a sus discípulos estando ya a puertas de ofrecer la vida. Tenemos que pensar y recordar que la Última Cena, o la Cena del Señor con sus discípulos, se celebró aproximadamente en torno a los primeros días del mes de abril, del año 30 aproximadamente, en un siglo y en un tiempo en que había una diversidad de religiosidades, de dioses y de hombres, de cultura romana, griega, grecorromana, latina, occidental, oriental, que se mezclaba en un contexto bien singular de Oriente Medio. En este contexto habían muchas celebraciones. Se celebraba la comunión, se celebraban los banquetes, se celebraban las condiciones de amistad, la generosidad, se celebraba la belleza. La cultura romana y greco-romana en general era de mucha celebración. Por lo tanto, la celebración de la Pascua pasaba a ser una celebración más dentro de los distintos hitos de celebraciones que habían en el siglo I. Pero hay una particularidad que viene a darle un sentido distinto a la celebración de la Pascua judía que Jesús convoca con sus discípulos y que vive con sus discípulos a puerta de ofrecer la vida. El cristianismo se distingue de las otras celebraciones porque hay particularidades que le dan un sello distinto. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, en el capítulo 11 de la carta a los Corintios, habla de la Pascua, habla de la institución eucarística, de la fracción del pan, o de los distintos modos como se le llama la Eucaristía en la iglesia primitiva, hace la siguiente afirmación: quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. ¿Qué significa discernir el cuerpo? ¿De qué cuerpo está hablando Pablo? Obviamente que el discernir el cuerpo hace alusión a la vida de la comunidad, que es, sacramentalmente hablando, el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia es sacramento de Cristo, es decir, está llamada misteriosamente a ser parte de la dinámica del anuncio del Señor a lo largo de la historia. Y en ese sentido, la palabra o la interpretación que Pablo ejerce en Corintios 11 viene a fortalecer lo que significa y lo que significó para el cristianismo primitivo la constitución de la comunidad, la importancia de la comunidad. Aquí estamos en un eje fundamental de nuestra vida cristiana. La vida cristiana es en comunidad. No hay otras posibilidades. La vida cristiana no es una vida aislada que renuncia a otras posibilidades de relación o de comunión con los demás. La vida cristiana se constituye en la comunidad. Por eso es tan importante vivir todo lo que nos pase, todo lo que nos sucede, nuestros dolores, como nuestras alegrías, nuestros gozos y nuestras esperanzas en la comunidad. Cuando alguien se margina de la comunidad, cuando alguien busca sus propios intereses, sus propias convicciones, sus propias ideas fuera de la comunidad, entonces eso es un anticipo claro de que rompe o que busca romper aquello por lo cual el Señor dio la vida. Y ahí de nosotros hay una exigencia y una responsabilidad mayor para los efectos de poder comprender cómo construimos la comunidad. Una comunidad que es ante todo eucarística. Una comunidad que tiene sentido de cuerpo. Una comunidad que no apuesta o no busca las individualidades o las particularidades.
Recordemos en otros tantos pasajes de los evangelios cuando Jesús precisamente cuestiona las particularidades o las individualidades, la búsqueda de los discípulos por quién es más grande, la búsqueda de los discípulos por quién es el primero, la intervención de la madre de los apóstoles de Jesús por quién se va a sentar a la derecha. Es decir, lo relevante en la comunidad no es, por decirlo de alguna manera, el grado que tengamos en la comunidad. No es la jerarquía de la comunidad lo relevante, sino que es esa comunidad, esa realidad corpórea en su sentido más profundo, la que le da sentido a cada uno de los servicios que dentro de la comunidad se prestan y que son precisamente para construir la comunidad. Cuando esto se nos olvida, entonces hacemos daño al sentido cristiano último de la comunidad y eso finalmente nos daña a nosotros mismos, porque nos margina, porque nos aísla, porque nos hace vivir fuera de este cuerpo del cual Pablo habla, en donde tenemos que discernir juntos y buscar juntos los caminos para llevar adelante la misión que Jesucristo nos ha encomendado. Judas, el traidor, se aparta de la comunidad. Y apartándose de la comunidad, hace lo que hace. Vende a Jesús. Tomás no estaba en la comunidad cuando Jesús resucitado se presenta a la comunidad. Y en consecuencia no ve al Señor. Y como no ve, duda de Jesús y de su resurrección. ¿Por qué duda? Porque no está en la comunidad. Vivir la comunidad, ser parte del cuerpo de Cristo, es parte de ser iglesia. Y nosotros también tendríamos que preguntarnos entonces, ¿cuál es nuestro vínculo con la comunidad? ¿Cómo mantenemos la relación viva con esa comunidad que no es otra cosa que sacramento de Cristo? ¿Estamos dispuestos a hacer sacrificios por esa comunidad? ¿Buscamos el bien de esa comunidad por sobre el bien particular o el bien personal? Hacernos la pregunta por nuestro vínculo con la comunidad puede ser una luz importante que anime y que interpele de alguna manera nuestros días de Semana Santa en este retiro que estamos viviendo. Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, mas otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre en busca de ti, me hago más libre en busca de ti. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. Caben mis rodeos y mis pies cansados, también esas voces que me hacen dudar. Pero en mis noches me aferro de ti, pero en mis noches me aferro de ti. Veo más claro, he de estar vigilante a los vientos que en guerra se enfrentan en mí. Luces, señales, banderas opuestas,
estado meditando sobre la importancia de la vida de la comunidad, sobre la importancia de comprendernos con otros, para otros, al servicio de otros, en medio de una realidad comunional que nos permite sentirnos y experimentarnos iglesia. Importante aquí es reconocer y recordar que la iglesia que Jesús convoca en su sentido original, es decir, la comunidad de discípulos, es una comunidad que está limitada. Es una comunidad que está llena de particularidades y de ocasiones que distorsionan, confunden, perturban, enredan el mensaje que el Señor quiere proponer. Esa comunidad, frente a la cual Jesús, en momentos críticos de su ministerio, reacciona, y reacciona en algunos momentos con tensión, incluso con rabia, esa comunidad es la que él mismo se elige. Y esa comunidad, y sobre esa comunidad, es aquella que Jesús llama, fortalece y sobre la cual confía la misión. Aquí hay un elemento importante que creo que nos puede iluminar en esta reflexión que estamos siguiendo en estos días santos. ¿Sobre quién se construye la comunidad? ¿Sobre la capacidad de los discípulos? ¿Sobre las posibilidades que tienen los discípulos para llevar adelante la misión? No. La comunidad se construye sobre Jesucristo. Y Jesucristo llama y convoca a esa comunidad precaria, limitada, contaminada, porque la acción de algunos de ellos, sabemos bien, por poner emblemáticamente un caso, la vinculación y acción que llevó adelante el Iscariote, da cuenta precisamente de esa contaminación que había en la comunidad. Sin embargo, Jesús, resucitado, confirma la fe y envía a esa misma comunidad. Y aquí está lo sorprendente del Señor, que el Señor llama, invita, confía, envía a hombres y mujeres llenos de precariedades, llenos de limitaciones, con condicionamientos extremos en algunos casos. Y el tema es, o la pregunta es, que muchas veces nosotros experimentamos, o sentimos, o suponemos que la comunidad de Jesús, o que aquella comunidad que Jesús ha llamado para sí, es una comunidad que no padece de defectos, no padece de limitaciones, no sufre de imperfecciones. Y en consecuencia, cuando nos hacemos esa imagen idealizada de la comunidad, entonces, cuando profundizamos en ella o avanzamos en ella, rápidamente nos desilusionamos. Esa desilusión que a veces toca nuestra vida es también la desilusión que acompañó a algunos de los discípulos de Jesús cuando él constituía la vida de su comunidad. Podemos recordar remotamente el relato, por decir un ejemplo, del joven rico, que quería seguir a Jesús, que buscó al Señor, pero que se desilusionó cuando el Señor le muestra la radicalidad del seguimiento. Esa desilusión también a veces puede invadir nuestra vida, porque nos acercamos a la comunidad, porque nos dejamos convocar por la comunidad o porque miramos la comunidad quizá desde cierta distancia y esa realidad nos desilusiona, nos enreda, nos confunde, nos aplasta, nos deprime y finalmente preferimos marginarnos. Pero la fe cristiana, queridos amigos, la fe cristiana se construye en la fragilidad y sobre la fragilidad del ser humano. Fragilidad que el Señor eligió y que levantó con su resurrección y con su gloria para llevarla a un sentido y a un horizonte distinto al de la sola mirada humana o al del solo juicio categórico que nosotros podríamos hacer o aplicar en razón de nuestras propias limitaciones, de nuestros propios juicios. Hoy día nosotros vemos cómo la experiencia de la fragilidad humana se usa y se desusa de acuerdo a las circunstancias particulares que cada uno vive. Las redes sociales, por ejemplo, algo tan positivo que puede favorecer tanto la vida de la comunidad y la vida cristiana, también la utilizamos
para descalificar, para confundir, para perturbar, para enredar las situaciones. Y no ofrecemos la mirada más profunda, aquella mirada que brota del encuentro con el Señor. Esa mirada que nos permite hacer un juicio sobre nosotros en primer lugar y sobre el entorno que nos rodea de un modo mucho más misericordioso. Porque finalmente estamos llamados a transparentar el juicio del Señor sobre nosotros, no el de nosotros sobre el Señor. El Iscariote no fue capaz de soportar el juicio sobre sí mismo, porque se miró con los ojos de sí, se juzgó con su propio corazón. No fue capaz de poner la mirada del Señor sobre su vida, esa mirada que reconcilia, que levanta, que transforma, que nos convierte en personas nuevas, en la medida en que nos dejamos tocar por Jesús. Por eso, precisamente, tuvo un mal fin. A diferencia de Pedro, otro traidor de Jesús, que lo negó 3 veces, como recordaremos. Y en esa negación, Pedro reconoce su fragilidad, reconoce su limitación, y en el encuentro con el Señor se vuelve a levantar, porque el Señor lo levanta, porque lo fortalece, le entrega el don y la gracia de la misión para que él pueda reconocer su propia fragilidad y emprender un camino nuevo. Jesús lo dice hermosamente en el Evangelio de San Juan: no he perdido a ninguno de los que me diste, haciendo en una oración profunda de salvaguardar por su misericordia a aquellos que él mismo había llamado y que había convocado. Por eso, queridos hermanos, aprender la vida de Jesús y reconocerla en nuestra propia vida, en medio de la comunidad, pasa a ser un eje fundante de nuestra identidad cristiana. Seguidores de Jesús, pero no seguidores aislados. Seguidores de Jesús que viven la vida en comunidad, para la comunidad, en medio de la comunidad. Porque la comunidad es aquella que nos convoca, que nos asiste y que en último término nos sostiene, porque es ella la depositaria de la misión y del espíritu del resucitado. Miremos la vida de la comunidad, de aquella que tenemos cerca, de aquella que esté más lejos, y mirándola y contemplándola, sintamos también en nosotros esa interpelación que viene del Señor para dejarnos convocar hacia esa comunidad. Repetimos una vez más, en una comunidad en donde encontraremos fragilidades, como las propias. Una comunidad en donde encontraremos limitaciones, como las propias. Una comunidad en donde muchas veces no nos sentiremos de la mejor manera, como muchas veces también no nos sentimos bien con nosotros mismos. Esa comunidad es la que el Señor convoca y lleva e invita a vivir la misión. Sintámonos nosotros parte de esa misión hoy día. Y hagámonos la pregunta y hagámonos el cuestionamiento de qué modo hoy día yo puedo contribuir a la vida de esa comunidad. ¿Cuál podría ser mi aporte en medio de mi fragilidad humana, ciertamente? ¿Cuál podría ser mi aporte a la vida de esa comunidad? Para que el cuerpo de Cristo, del que nos hablaba el apóstol Pablo, pueda ser para nosotros también un ente vivo, que nos acerque al Señor en la fragilidad y a través de esa fragilidad. Estamos en días de Semana Santa y en estos días parece propicio y pertinente hacernos la pregunta: ¿qué puedo hacer yo para contribuir, aportar, edificar, dentro de mis propias limitaciones, la vida de la comunidad, la vida de la iglesia, de aquella iglesia que Cristo convocó y sobre la cual ofreció y entregó la misión? Hagámonos esa pregunta y reflexionemos un instante. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí?
conocerte. Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Contigo mi camino es difícil, me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche, Jesús. No puedo abandonarte, Jesús, en mí penetraste, me habitaste, triunfaste y hoy vives en mí. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Hablábamos recién de la comunidad, pero yo quisiera invitarlos ahora a adentrarnos un poquito más en la experiencia de Jesús, en su pasión y en su muerte. El relato de la pasión que recordábamos el Domingo de Ramos y que volvemos a leer en Viernes Santo, nos entrega hermosamente una serie de detalles que nos invitan a profundizar en nuestra vida, en nuestro seguimiento de Jesús y en las distintas tareas que el contexto social y epocal nos exige hoy día desde nuestra vida humana y desde nuestra vida cristiana. La pasión del Señor muestra una serie de elementos muy profundos, con un sentido de autenticidad cristiana experimentado por la comunidad cristiana primitiva y que llega hoy día a nosotros para interpelarnos también en nuestra vida y en nuestro contexto. Quiero señalar algunas escenas de este relato que habremos escuchado en Domingo de Ramos y que habremos escuchado también o escucharemos en Viernes Santo.
el encuentro de Jesús con Pedro. Cuando a Jesús lo vienen a prender para llevárselo, Pedro reacciona violentamente. Dice el relato: entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. La reacción de Pedro es una reacción humana. Quiere defender a su Señor. Y quiere defender a su Señor porque en la defensa del Señor está también defendiéndose a sí mismo. Pedro ha hecho una apuesta por Jesús. Y lo que está siendo atacado, lo que está siendo prendido, lo que está siendo llevado es Jesús, aquel por el cual él había ofrecido y otorgado su propia vida en términos de su seguimiento. La reacción de Pedro es una reacción justa. Justa porque se llevan injustamente a su Señor. Pero la reacción de Jesús viene a empaparnos y a darnos un horizonte de perspectiva cristiana mucho más allá de la reacción estrictamente humana de Pedro. Mete la espada en la vaina, le dice Jesús. Es decir, el Señor no avala la reacción de Pedro. Y lo interesante acá es que el Señor no avala la reacción de Pedro teniendo Pedro razones justas para reaccionar de este modo. Es decir, el tema o el problema no es la justicia que Pedro de alguna manera quiere defender. El problema es que esa justicia en la acción de Jesús no se defiende con violencia. Y ahí está un eje, y se nos ofrece un eje cristiano que hoy día puede también iluminar nuestro actuar. Hemos vivido meses muy complejos, meses que nos han interpelado socialmente y que nos han dicho y han explicitado una diversidad de situaciones injustas, ciertamente, que vivimos y que necesitaban de un reclamo social. Reclamo social que por lo demás no es de ahora. Un reclamo social que ha venido ya de décadas. Ya explícitamente, después de que nuestro país, por ejemplo, volvió o recuperó su democracia, la Iglesia reaccionó frente al acontecer que vivíamos y comenzó a hablar a través de sus distintos documentos y voceros, ya a principios de los 90, de la necesidad de una justicia social, del problema que acarrea la desigualdad, de las diferencias que se producen socialmente y que finalmente terminan siempre o generalmente en violencia. La Iglesia advertía a principios de los 90, a través de sus documentos magisteriales, la Iglesia chilena advertía de esta situación. Lo volvió a advertir a fines de esa década. Lo reiteró nuevamente a principios del nuevo milenio. Y hace poco, hace solamente algunos años, nuevamente, en dos documentos importantes, ya sea el que ocurrió o que arrojó el encuentro del episcopado latinoamericano en Aparecida, y luego el documento que sacó la Iglesia chilena para hablar de la desigualdad y que tenía este título hermoso de Chile, un lugar para todos, una mesa para todos, también se habló en un momento. Es decir, la situación de injusticia la vivimos, está. La situación de injusticia está presente en medio de nuestro quehacer. Y precisamente por eso es que nos desafía y requiere de parte nuestra reacciones que vayan en pro de buscar elementos de justicia, de mayor justicia. Pero eso nunca se justifica desde la espada. Nunca se justifica desde la violencia. Mete la espada en la vaina, le dice Jesús a Pedro. Me parece importante reclamar y reaccionar hoy día frente a nosotros mismos, en primer lugar, y frente a nuestro entorno social, de que estos desafíos que hoy día tenemos de mayor justicia, ciertamente, y de mayor reclamo de derechos, ciertamente, y con toda razón, que tenemos que promover y defender a ultranza,
no justifican los hechos de violencia que eventualmente pueden surgir. Y cuando hablo de violencia, no me refiero solo a la espada. También me refiero a la violencia que muchos de nosotros podemos ejercer a través de los medios, a través de las redes sociales, descalificándonos unos con otros, ridiculizándonos unos con otros, haciendo que el otro, o la visión del otro, o la percepción del otro decaiga frente al poder que yo pueda ejercer sobre ella, o a la descalificación que pueda provocar sobre ella, o a la ridiculización que pueda yo promover con mi actuar, con mis palabras y con mi sentir. Creo que es importante en estos días de Semana Santa que también nos hagamos las preguntas por nuestro modo de hacer violencia. La violencia no tiene que ver solamente con una acción, por decirlo de alguna manera, bélica, que desenvaine la espada, para decirlo en palabras del Evangelio, o que nos lleve adelante una aventajada situación de escándalo social o público en las calles. La violencia también se ejerce de modos diversos, en nuestra vida personal, por ejemplo, en nuestras relaciones de familia, en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones sociales, también en nuestras relaciones comunitarias como iglesia. Tenemos que siempre estar atentos a que esta realidad de violencia no puede promoverse y no puede gestarse como un mecanismo válido para descalificar, para humillar o para desatender los reclamos del otro. Y ese respeto común que estamos llamados a tener desde nuestra vocación humana y cristiana es también, de alguna manera, el llamado que el Señor nos hace hoy día a través de esta interpelación que le hace a su discípulo. Mete la espada en la vaina. Los reclamos por la justicia son necesarios. Los reclamos sociales son necesarios. Tenemos que levantar la voz, por supuesto que tenemos que levantarla, en donde vemos situaciones de injusticia. Pero eso no significa que podemos avalar para llegar a esa realidad o para buscar ese camino actos que violenten al ser humano. Porque finalmente la violencia solo acarrea más violencia. ¿Han sido violentos con nosotros? Tal vez sí. ¿Han sido violentos en nuestra vida social, familiar, personal, laboral? Tal vez sí. También fueron violentos con el Señor. Pero el Señor reacciona de este modo. Mete la espada en la vaina. La vocación del seguidor de Jesús no es otra que acoger el llamado de su Maestro. Y acogiendo ese llamado, también hoy día nosotros podríamos preguntarnos en nuestra vida, ¿cómo está este aspecto? ¿Cómo vivimos esta realidad? ¿Cómo promovemos a veces? Tal vez no con sables, tal vez no con armas, tal vez no con piedras, pero quizá con palabras o con acciones, actos de violencia que confunden, que enredan y que oscurecen, haciendo palidecer el rostro de Dios en medio de nuestra vida. ¿Cómo está la violencia en nuestra vida personal y familiar? ¿Qué pasos tendríamos que dar para guardar nuestra espada en nuestra vaina? Meditemos un momento estas preguntas. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Hemos estado reflexionando sobre la situación de la Pascua, las primeras comunidades, la vocación del pueblo de Israel. Hemos hablado sobre la vida de la comunidad, la vida de la iglesia, la fragilidad de la comunidad. Hemos hablado también sobre la convocatoria que hace Jesús a sus propios discípulos para promover un anuncio purificado de violencia. Hemos hablado del contexto actual, de desafíos sociales y de desafíos sanitarios. Y uno pudiera pensar que toda esta realidad que vivimos nos lleva o nos conduce a una especie de depresión social, en donde las realidades que vivimos o que enfrentamos van opacando, aplastando, disminuyendo, haciendo que nuestra vida vaya relativizándose, vaya viviendo experiencias de limitación, de connotación, de padecimiento, de sufrimiento. Esta especie de achique personal que el contexto social nos evoca o a veces nos propone en razón de lo que vivimos. Crisis social, crisis sanitaria, estamos en nuestros hogares con imposibilidad de relacionarnos, limitados en nuestra vida laboral, con posibles riesgos económicos gigantescos que ya estamos viviendo. ¿Qué hacemos entonces en este contexto adverso y oscuro que aparece? Esta oscuridad, esta situación adversa, esta situación de dolor, de incertidumbre que nos embarga y que nos oprime, también lo vivieron los discípulos de Jesús. También lo vivió el propio Jesús. Cuando Jesús empieza a vivir su pasión, cuando entra en la oscuridad de la muerte, cuando su comunidad se disgrega, cuando los discípulos huyen, cuando aquellos que juraban fidelidad desconocieron su vínculo al Señor, cuando todo estaba perdido, cuando todo estaba oscuro, cuando no habían posibilidades, surge una luz que transformó la vida de la comunidad aquella madrugada del sábado,
al alborear el primer día de la semana, como narra el Evangelio. La resurrección de Jesús viene a ofrecer una iluminación que hace trascender todas las limitaciones y oscuridades que los discípulos y las discípulas de Jesús tenían. Dice el relato que María Magdalena y la otra María, al ver el sepulcro, quedaron atónitas. Un temblor fuerte les hizo reaccionar. Y el ángel del Señor, la voz del Señor, les susurró al oído: no está aquí, ha resucitado. La resurrección de Jesús, queridos hermanos, queridos amigos, quienes se han asociado a nosotros a través de este retiro de Semana Santa, la resurrección de Jesús es la realidad que hace superar todas las limitaciones humanas. La resurrección de Jesús ilumina la oscuridad. La resurrección de Jesús cambia el rostro del que padece. La resurrección de Jesús devuelve la salud en la enfermedad. La resurrección de Jesús trae la paz donde hay discordia, donde hay imaginación, donde hay violencia, donde hay guerra. La resurrección de Jesús nos levanta de nuestras tempestades y nos hace caminar por senderos que en otras circunstancias y bajo otros parámetros no podríamos reconocer y no podríamos identificar. La Pascua no solamente nos lleva y nos induce a experimentar esta resurrección, sino que nos hace mirar también la Cuaresma. Los 40 años del pueblo de Dios por el desierto, los 40 días de Jesús padeciendo la tentación en ese desierto, los 40 días de la Cuaresma no culminan en el padecimiento de la situación social, la situación sanitaria, la situación laboral, la situación económica. La Cuaresma culmina en Pascua. Y la Pascua es la luz del resucitado, que te levanta a ti en tu situación de dolor, de padecimiento, de enfermedad, de escasez laboral, de situación de dolor familiar. De ahí te levanta. De ahí te hace mirar con nuevo brillo y con nueva luz ese condicionamiento particular que puedes estar viviendo hoy día, que puedes sentir en tu corazón dado el contexto que vivimos. La resurrección de Jesús toca esa realidad, pero necesita que tú le abras el corazón. Necesita que desde tu vida tú puedas realmente despojarte de ti mismo para que esa resurrección entre en tu vida, transforme la realidad y permita ver incluso las circunstancias más adversas y más difíciles que la vida pueda presentar con un nuevo brillo, con un nuevo color. Esa piedra que molesta, que nos impide muchas veces dar pasos de vida y que nos tiene aplastados, esa piedra es la que es removida por Dios para dejar que salga de ahí lo que el Señor quiere y que es más puro para nosotros, para nuestra vida y que despierta nuestra mayor necesidad. Dar cuenta de aquella realidad que evoca el encuentro con Cristo resucitado. Esa es la misión, pero también la gracia de aquel que se siente traspasado por Jesús en estos días en que vivimos el misterio pascual del Señor. El pueblo de Dios pasa de la esclavitud a la libertad. Jesucristo pasa de la muerte a la vida. Esas condiciones de muerte que a veces rodean nuestro actuar se superan con la vida del resucitado. Y Él está de nuestra parte. Él acompaña nuestra asistencia, nuestro dolor, nuestra carencia. El Señor nos invita con una palabra a dejarnos transformar por Él, por su mensaje, por su misión, por su propia vocación que nos comparte a cada uno de nosotros en estos días santos. El relato de la resurrección de Mateo 28 pone esta palabra que viene a ser la que le da sentido a todo el sacrificio, a todo el esfuerzo y a todo el dolor anterior. Alégrense, alégrense, porque Cristo ha resucitado. Esa alegría que compartiremos la noche del Sábado Santo, esa alegría es la que tiene que contaminar nuestro corazón en medio de la adversidad, para que esa situación de incertidumbre
que hoy día padecemos, esos temores que rodean nuestra vida, se vean fortalecidos por ese acompañamiento de aquel que vence la muerte por nosotros, del resucitado. Aquella situación social que reclamamos, miremosla resucitadamente. Aquella crisis sanitaria que tenemos, miremosla resucitadamente. Aquel problema familiar que hoy día me embarga, miremoslo resucitadamente. Aquella carencia que hoy día tengo por mi situación laboral, por la incertidumbre económica que puede venir, miremoslas a los ojos y a la luz del resucitado, para que nuestra vida se levante y sea transformada y tocada por la luz de aquel que venció la muerte. El relato de Mateo 28, 1:10 termina con esta frase: no tengas miedo. Anda y comunica a tus hermanos esta gracia, este don, esta maravilla. La luz de Cristo ha vencido la muerte y ha superado todas nuestras tinieblas. Esa luz que en la celebración de la vigilia pascual reconocemos en ese cirio que bendecimos cada año como signo precisamente de que Cristo ha vencido la muerte. Cirio que queremos también invitarles a vivir a través de un signo en esta Semana Santa tan particular que estamos viviendo. Muchas parroquias de nuestra diócesis, este sábado santo, por la noche, en torno a las 21:30 horas, van a invitar o han invitado a sus fieles a encender un cirio o una vela en el pórtico de sus casas, como signo de acoger precisamente la luz del resucitado en medio de nosotros. Algunas comunidades encenderán el cirio pascual en la puerta de sus iglesias y desde esa luz queremos llegar o invitamos a llegar a quien quiere hacerlo, a quien quiera sumarse, a quien quiera acoger, a encender también una velita o un cirio en la puerta de su casa. De esa manera, como lo hizo el pueblo de Israel hace más de 3000 años atrás, marcando las casas, marcando las puertas de sus casas con la sangre del Cordero, hoy nosotros la queremos marcar con el signo de la luz de Cristo resucitado. Sábado Santo, 21:30 horas, una velita en la puerta de nuestra casa, porque queremos identificarnos con la resurrección del Señor que llega y que queremos que llegue a nuestros hogares. Cristo resucitado, vence la oscuridad. No tengas miedo. Anda y comunica a todos la alegría de haber encontrado a aquel Señor que vence la muerte por nosotros, que devuelve la vida para nosotros, que disipa la oscuridad con la luz de la fe que brota de ese corazón abierto a la gracia de ese Dios que lo ha hecho todo y que lo da todo por nosotros. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues
pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Sé muy bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo.